Vamos a continuar entonces con nuestra siguiente intervención. María del Mar, ¿estás por ahí? Estoy, sí. Sí, ¿verdad? Estupendo. Pues un placer. Pues vamos entonces ahora a escuchar a María del Mar García Calvente. María del Mar es también doctora en medicina y especialista en salud pública. Es profesora de la Escuela Andaluza de Salud Pública en Granada, donde realiza labores de docencia, investigación, consultoría y cooperación internacional. Dirige el diploma de especialización de género y salud de la Universidad de la Escuela Andaluza de Salud Pública, con el título propio de la Universidad de Granada, que actualmente es ya su tercera edición. Colabora como experta con la Unidad de Género y Salud de la Organización Panamericana de Salud y con el Programa de Género y Derechos Humanos de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud. Ha participado en proyectos de cooperación internacional en diversos países de Latinoamérica. Lidera el Grupo de Investigación Género, Salud y Servicios Sanitarios del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y formó parte de la Red de Salud y Género del Instituto Carlos III. Ha participado en más de 30 proyectos de investigación. En 19 de ellos ha sido la investigadora principal. Es autora de más de 100 publicaciones, entrevistas científicas, libros, capítulos. Actualmente la investigadora principal del proyecto Cuidarse, estudio de seguimiento de la salud y la calidad de vida de las mujeres y hombres cuidadores en Andalucía y País Vasco, que está financiado por el Instituto Carlos III. Sus líneas de trabajo se centran en el análisis y el abordaje de las desigualdades de género en salud y especialmente en la investigación de las desigualdades de género en el impacto de cuidar sobre la salud y calidad de vida de las personas que cuidan. Ella hoy va a hablarnos de los cuidados no remunerados y su impacto en la salud. El currículum de Carmen es impresionante también, igual que el de María del Mar, igual que el de Carmen, igual que el de Ana. Resumirlo es dificilísimo porque bueno, la cantidad de investigaciones y de publicaciones que tienen es absolutamente apabullante y bueno, un honor escucharos. María del Mar, cuando tú quieras. Muchísimas gracias. Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio maravilloso que habéis creado gracias al Ayuntamiento de Dos Hermanas, a Charo Cacho especialmente por la invitación y a todo su equipo. Y a la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento. Y estoy encantada de compartir este espacio pues, con Carmen y con Ana, que como antes comentaba Carmen, es una lástima que no podamos compartirlo en carne y hueso, ¿no? Pero bueno, que esta es una posibilidad que nos brinda la tecnología y hay que aprovecharla. Bueno, voy a intentar compartir pantalla, pero a ver... Bien, creo que la estáis viendo, ¿verdad? Vale. Bueno, yo esta tarde me han invitado a hablar efectivamente de lo que vengo trabajando e investigando desde hace, bueno, unos cuantos años, ¿no? Sobre género, cuidado y salud de las mujeres. Esta es una línea de investigación que se inició, bueno, en nuestro grupo en la Escuela Andaluza de Salud Pública hace ya pues casi 30 años y efectivamente la primera vez que intentamos investigar este tema, bueno, pues lo que nos topamos en principio fue con una resistencia, digamos, a investigar lo que realmente parecía algo irrelevante para la salud, que es cómo las mujeres nos ocupamos fundamentalmente de los cuidados de la salud de los demás, ¿no? Y precisamente ahora hablaré un poquito de la invisibilidad también, porque el tema del cuidado no remunerado especialmente es un tema absolutamente invisible en la investigación en salud. Afortunadamente, desde hace unos años ya están saliendo muchas publicaciones y a nivel internacional que lo ponen en evidencia. En el cuestionario inicial, según los datos que habéis compartido, pues creo que somos la inmensa mayoría mujeres las que estamos aquí compartiendo este espacio. Y en unas edades comprendidas entre los 20 y 30 años hay ahí un grueso y también entre los 40 y los 60, ¿no? Lo que podríamos llamar
la generación sanguínea de los cuidados, ¿no? Mujeres que aún no hemos dejado de cuidar a nuestros hijos e hijas y ya estamos cuidando de nuestros mayores, ¿no? También en el cuestionario contestabais que aproximadamente un 44% de las personas que estamos aquí consideramos que cuidamos habitualmente a alguna persona que lo necesita, y el 50% decía que sí, que cuidar podía haber afectado negativamente la salud. Digo estas cifras porque son temas en los que luego me voy a ir deteniendo. Bueno, pues los cuidados ya eran importantes antes del coronavirus, aunque no se vieran mucho, no se visibilizaran, pero qué duda cabe que la crisis de la pandemia actual ha puesto todavía más en evidencia que los cuidados son absolutamente esenciales, ¿no? Esenciales para la salud y esenciales para la vida. Los cuidados están en el centro de esta crisis y en el centro de la vida, y las mujeres, como ya se ha comentado anteriormente, en la primera línea de respuesta a la enfermedad, ¿no? Y es que el universo de los cuidados está poblado por mujeres. En el mundo, aproximadamente un 70% del personal sanitario somos mujeres, y concretamente en España un 66% de la sanitaria y un 85% en el caso del personal de enfermería. Un 84% de las personas que atienden a la residencia de mayores o personas con dependencia, o a las propias personas que están residiendo en estos entornos, son mujeres. Y pues por citar otro de los sectores hiperfeminizados, pues las empleadas de hogar, que también es un trabajo de cuidado, en su inmensa mayoría son mujeres. Pero sabemos, y ya vamos acumulando pues desde hace ya, como digo, algunas décadas, bastante saber en este sentido, que en la inmensa mayoría de los cuidados a la salud no se prestan desde las instituciones, no se prestan desde el entorno profesional, sea sanitario, sea social u otro tipo de profesiones, sino que lo prestamos en el ámbito que se llama sistema informal o sistema oculto de atención a la salud, ¿no? Esta parte del iceberg de los cuidados, esta metáfora pues se ha utilizado mucho para simbolizar que no solamente los cuidados son invisibles, sino que suponen la inmensa mayoría de los cuidados que se prestan, que son no remunerados y están en esta parte no visible del iceberg, pues está ocupado básicamente y predominantemente por las mujeres, y ahora veremos algunas cifras. Ya María Ángeles Durán, cuando escribió su maravilloso libro De puertas adentro en los años 80, catalogaba este cuidado como un cuidado de puertas adentro, y los estudios posteriores le han ido dando la razón, en el sentido de que el reparto de tiempo de cuidado es aproximadamente de un 12% de los cuidados de salud ocupado o prestado por la parte profesional del sistema, por el sistema sanitario fundamentalmente, y un 88% restante en la parte no visible, ¿no? Y estos cuidados son de muy diverso tipo. Ahora veremos un poquito con algún detenimiento esto. Y digo que la invisibilidad de los cuidados para mí es el paradigma de la invisibilidad de las mujeres en la salud, y ya nos ha ilustrado espléndidamente y de manera muy brillante Carmen de cuánto somos invisibles las mujeres como pacientes, fundamentalmente para la medicina y para la salud. Y sin embargo el cuidado informal es un paradigma todavía como más rotundo de la invisibilidad de las mujeres en la salud, ¿no? Y es que las mujeres pues no contamos desde el punto de vista de las estadísticas, no contamos desde el punto de vista de ser tenidas en cuenta, y no contamos desde el punto de vista de construir los relatos, las narraciones sobre la salud y sobre los cuidados de salud. Alguien ponía al principio en el foro que la pregunta sobre si te dedicas al cuidado, bueno, realmente no solamente
los menores o las personas mayores o con dependencia requieren cuidados. Claro, es muy importante empezar por la pregunta de qué entendemos por cuidados, ¿no? Y yo he traído aquí algunas definiciones desde la economía feminista que me gustan especialmente, ¿no? Los cuidados son aquellas actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. Son las tareas cotidianas de gestión y mantenimiento de vida, es decir, son la base misma de la vida. Desde este concepto, efectivamente, todas las personas necesitamos cuidado y todas las personas somos o podemos ser prestadoras o proveedoras de cuidados, ¿no? Y este concepto es un concepto muy amplio y también por amplio muy inabarcable, ¿no? Inabarcable en el sentido de cómo investigar con este concepto cómo impactan los cuidados, por ejemplo, sobre la salud y la calidad de vida de las personas, que es a lo que yo me dedico. Bueno, teniendo en cuenta este concepto muy amplio de cuidado, podemos también ir acotando los cuidados en cuanto a qué tareas se realizan, ¿no? Bueno, pues realizamos cuidados directos cuando estamos hablando de tareas que implican la relación, la interacción directa con aquellas personas a las que se cuidan, fundamentalmente actividades de ayuda para la vida diaria, al alimento, al vestido, a la higiene, acompañamiento, vigilancia, pero también estamos hablando de aquellas precondiciones del cuidado, es decir, qué cosas tienen que darse previas para que los cuidados sean posibles. Muchas de estas actividades entran dentro de lo que podríamos llamar o de lo que habitualmente se llama tareas domésticas, ¿no? Para ayudar a alimentar a alguien hay que disponer previamente de comida, de alimentos, hay que haberlos comprado, hay que haberlos cocinado, hay que haberlos preparado. Y un gran bloque de actividades del cuidado que tienen que ver con lo que se ha dado a llamar la gestión mental. Es decir, aunque yo no esté prestando directamente tareas de cuidado, sin embargo sí me siento responsable, soy la persona que se hace cargo de que esos cuidados estén atendidos. Son tareas de coordinación, son tareas de planificación, de supervisión, y esto supone la dedicación de un tiempo que es difuso, que es circular, que tiene muchas limitaciones para medir y que implica, sin embargo, una fuerte carga mental y emocional, y tiene mucho que ver con el impacto en la salud de los cuidados. Bien, pues para un poco orientar mi intervención he dividido como en 3 momentos temporales, ¿no? ¿Qué pasa con los cuidados? ¿Qué pasaba? ¿No? Parece mentira, hasta hace 4 días. ¿Qué pasaba con los cuidados antes de la pandemia? ¿Qué ha pasado con los cuidados durante la pandemia y qué consecuencias, ¿no? o qué repercusiones podríamos ver en la relación entre los cuidados y la salud después de la pandemia? Bueno, pues antes de la pandemia, por ejemplo, con datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género, antes del brote de la COVID, las mujeres en la Unión Europea dedicábamos unas 13 horas semanales más que los hombres a los cuidados no remunerados. Aquí en la gráfica vemos en este lado derecho las mujeres y en este lado los hombres, y en las columnas más oscuras la dedicación en tiempo de cuidado no remunerado, y en las columnas más claras, en las barras más claras, la dedicación en tiempo de trabajo remunerado. Y en todos los países, inclusive los países nórdicos que son, digamos, más igualitarios, en todos los países la dedicación a los trabajos no remunerados en tiempo es mayor en las mujeres que en los hombres. Y en España, concretamente, las mujeres dedicamos el doble de tiempo al trabajo no remunerado que dedican los hombres. España es especialmente un país en el que hay una frecuencia y una intensidad muy importante de cuidado informal, es decir, hay muchas personas que se dedican a los cuidados de manera no remunerada y con mucha intensidad, es decir, dedican mucho tiempo. Por ejemplo, estos datos que son de la encuesta de discapacidad, que son ya antiguos porque son del 2008, la nueva encuesta de discapacidad esperemos que salga pronto
estaba prevista para realizarse durante el año 2020. Bueno, pues en esta encuesta de discapacidad a nivel nacional sabemos que 9 de cada 10 personas cuidadoras dedican todos o casi todos los días a cuidar, es decir, sin descanso, ni siquiera un día semanal. Más del 50% en jornadas de 8 o más horas, es decir, a tiempo completo. Más del 30% llevaba más de 8 años cuidando, y un dato importante es que la probabilidad de ser cuidado por un familiar es mayor cuando la persona que requiere los cuidados es un varón que cuando es una mujer. Es decir, muchas mujeres que se han dedicado durante toda su vida o la mayor parte de su vida a cuidar en distintas etapas vitales, cuando ellas son las que lo necesitan, se encuentran con que no disponen de ese cuidado en el ámbito familiar o en el ámbito no remunerado. ¿Cuál es el rostro de ese cuidado, de ese cuidado informal, de ese rostro invisible, ¿no?, de las personas que cuidan? Bueno, pues la mayor parte de ellas son mujeres, un 75%, según esta encuesta, de edades comprendidas entre los 45 y 64 años, que residen en el mismo municipio, en el mismo hogar de las personas a las que cuidan, y como ya he comentado, pues tiene más probabilidades de ser cuidado siendo un varón que siendo una mujer. Voy un poco a resumir en 4 tipos de desigualdades de género las que atraviesan las desigualdades en los cuidados, ¿no? En primer lugar, voy a hablar de la desigualdad de género en la responsabilidad de cuidar, quién se ocupa de cuidar. En segundo lugar, en desigualdad de género también en el trabajo de cuidado. En tercer lugar, las desigualdades de género en el impacto de cuidar. Y en cuarto lugar, la desigualdad de género en la forma de asumir y afrontar esos cuidados. Bueno, esto es un gráfico sacado de los datos de la encuesta andaluza de salud, en el que se pone en evidencia cómo el porcentaje de personas que participan en los cuidados de alguna persona del hogar que lo necesite es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, pero este porcentaje, esta brecha de género entre los cuidados de hombres y de mujeres no es la misma a lo largo de las distintas etapas de la vida. Es una brecha menor en las edades jóvenes, se amplía mucho en las edades medianas de la vida, en esa generación que hablaba antes de, algunas autoras la llaman la generación sándwich. Esa brecha se va estrechando posteriormente cuando se avanza en la edad, pero nunca llega a reducirse a cero o a invertirse esta brecha en los cuidados. También existe, como decía antes, una desigualdad en el trabajo de cuidar, en el trabajo en cuanto a tipo de actividades que se realizan o tiempo que se dedica a cuidar, ¿no? En esta gráfica, por ejemplo, vemos que el tipo de ayuda prestada por las personas, esto ya son, quiero aclararlo, ya son personas que han declarado que cuidan, sean hombres o sean mujeres. Es decir, aquí no hay personas que dicen que no cuidan, sino que son personas que se declaran cuidadoras, ¿no? Cuidadoras de una persona con disminución de la autonomía que lo necesita. Bueno, pues vemos aquí como en las columnas moradas el predominio de las mujeres es sobre todo en tareas relacionadas con las actividades cotidianas, las actividades del mantenimiento de la vida cotidianamente, el aseo, el vestido, la comida, tareas penosas como el cambio de pañales, y en cambio los hombres predominan más en un tipo de tareas que tiene más que ver con el ámbito externo, con el mundo exterior al hogar, las tareas fuera del hogar, o con la ayuda a la movilidad física. Esto veremos que tiene que ver posteriormente con el distinto impacto en salud que evidenciamos en hombres y en mujeres que cuidan. Y también existe un desigual impacto de género de cuidar sobre las distintas dimensiones de la vida. Por ejemplo, aquí uno de los proyectos en los que estamos involucradas ahora, que es el proyecto Cuidarse, un proyecto multicéntrico en País Vasco y en Andalucía, con personas cuidadoras de otras personas dependientes, pues estos son los datos que hemos podido analizar, ¿no? El porcentaje de hombres y de mujeres que declaran
que cuidar les ha causado algún tipo de problema, bien de salud, bien un problema laboral o económico o bien un problema social o familiar, en las tres categorías el porcentaje de mujeres es mayor que el de hombres. Es decir, en todas las categorías de problemas vemos cómo cuidar impacta de manera más frecuente sobre la vida de las mujeres que sobre la vida de los hombres que lo hacen. Y concretamente en el ámbito laboral o económico, pues vemos que en todas las categorías de problemas que se preguntaban, en todas ellas las mujeres tienen una frecuencia mayor de problemas que la de los hombres. Por ejemplo, en esta no ha podido dedicarse o no ha podido plantearse tener un empleo porque estaba cuidando o ha tenido que dejar el empleo o tiene problemas económicos, que no son solamente los problemas económicos inmediatos, sino que esto supone, por ejemplo, un impacto importante posteriormente en la brecha de género en las pensiones. En este caso, por ejemplo, vemos cómo también son las mujeres que cuidan las que padecen con más frecuencia problemas de tipo familiar o de tipo de empleo del tiempo en tareas o en espacios de ocio, ¿no? Por ejemplo, el 62% de las mujeres dicen que han tenido que reducir su tiempo de ocio frente a un 48% de los hombres, o un indicador importante para la salud, el 33% de ellas dicen que no disponen de tiempo para cuidar de la propia salud, mientras que esto le ocurre a un 13,7% de los hombres. Y concretamente también se evidencian con estos datos el desigual impacto en la percepción de salud. Aquí vemos en esta gráfica cómo el porcentaje de mujeres que dicen que cuidar ha deteriorado su salud. Por ejemplo, en este público que tenemos esta tarde, había un 44% de las personas que han dicho que cuidaban, y un 50% de las personas que estamos aquí han dicho que cuidar ha tenido o puede tener un impacto negativo sobre la salud. Bueno, pues en esta gráfica, con los datos de la encuesta de discapacidad, vemos cómo ese porcentaje es mayor que en las mujeres que en los hombres, y además va creciendo esta brecha de género con la edad. Es decir, las mujeres mayores sufren un impacto mayor sobre su salud por el hecho de cuidar que los hombres mayores, y esta distancia es mayor en las edades pues más avanzadas de la vida, ¿no? Y es que cuidar supone un riesgo para la salud. Ya hay bastante literatura que nos muestra de manera bastante contundente que cuidar tiene un impacto sobre la salud física y también sobre la salud emocional, y a través de mecanismos que se han asimilado a un mecanismo como si estuviera actuando un factor de estrés crónico, ¿no? Hemos dicho cuánto estaban durando los cuidados de personas dependientes. Según la encuesta de discapacidad, más de 8 años. En nuestro estudio Cuidarse, las personas de nuestra muestra llevaban una media de 13 años cuidando. Es decir, que es efectivamente un mecanismo de estrés que actúa a lo largo de muchos años. Y ese estrés crónico produce sobrecarga, produce problemas de salud física de distinto tipo, produce problemas de salud mental y emocional, produce o da lugar a hábitos de vida de riesgo, por ejemplo, mala alimentación, patrones de sueño inadecuados, falta de ejercicio físico saludable, y produce una mayor mortalidad. Pero esto no ocurre en todas las personas que cuidan por igual, sino que se ha evidenciado que hay grupos especialmente vulnerables. Especialmente vulnerables son las mujeres que cuidan, especialmente las personas mayores, con mala salud previa, de nivel socioeconómico desfavorecido y que tienen escaso apoyo social. Estos son los grupos más vulnerables para presentar un mayor deterioro de la salud por el hecho de cuidar. Aquí, por ejemplo, vemos cómo distintos problemas de salud se dan de manera más frecuente en las mujeres que en los hombres. Por ejemplo, se ha deteriorado su salud, ha tenido que ponerse en tratamiento, algún tipo de tratamiento, se encuentra cansada o cansado, se encuentra deprimido o deprimida, o bien otros problemas de salud. En el caso del estudio Cuidarse, estos porcentajes son
el cuadro es muy similar, solo que en porcentajes más altos, porque la población a la que estamos analizando es población que cuida de manera muy intensa. Y hemos dicho, antes lo he comentado, que la intensidad de cuidado se relaciona de manera directa con las consecuencias negativas sobre la salud. Por ejemplo, en nuestro estudio el 62% de las mujeres que cuidan dice que se encuentra cansada o cansado, y el 31% directamente deprimida. En cambio, pues el porcentaje de hombres, aun siendo alto, es un porcentaje bastante menor. Y este malestar, como ha comentado antes Carmen, se medicaliza. Es decir, que, por ejemplo, uno de los términos en los que se utiliza, ¿no?, en salud para hablar del malestar de las mujeres que cuidan es el síndrome del cuidador, y además se habla en masculino, ¿no? Cuando en medicina le ponemos el nombre de síndrome a algo, significa dos cosas. Uno, que desconocemos bien las causas, y dos, que lo vamos a tratar con medicamentos. Entonces, este síndrome del cuidador es una manera de medicalizar el malestar de las mujeres y el impacto negativo sobre la salud que tiene el cuidar para las mujeres. Y el cuarto bloque de desigualdades de género decía que no solamente era una desigualdad en la responsabilidad de cuidar, en el tipo de tareas que se realizan o el tiempo que se dedica, ni incluso en los impactos diferenciados sobre las distintas áreas de la vida, sino que además hay desigualdades de género en cómo se afrontan y cómo se asumen los cuidados. Os voy a traer simplemente una pequeña muestra de un estudio de tipo cualitativo que hicimos con hombres y con mujeres que cuidaban, esta vez no con un cuestionario cuantificable, sino con una entrevista abierta, en profundidad, en el que les preguntábamos, entre otras cosas, cómo habían llegado a ser personas que cuidaban y cómo afrontaban ese rol. Y en nuestro análisis salía claramente una diferenciación muy nítida entre cómo asumían y cómo habían llegado a ser cuidadoras las mujeres y cómo lo habían llegado a ser los hombres. Eran trayectorias muy distintas, ¿no? Mientras que las mujeres el rol de cuidado lo interpretaban y lo habían asumido como un rol muy suyo. Ellas cuidaban porque eran las que tenían que hacerlo, es decir, ¿quién si no va a cuidar? Y esta asunción naturalizada del rol significa que asumir ese rol es una obligación, tanto para ella como socialmente también. Y sin embargo, no asumir ese rol sí que era penalizado, penalizado por las propias mujeres en forma de sentimientos de culpa si no lo hacían o no lo hacían bien, y penalizado también socialmente, incluso por los y las profesionales de los servicios de salud o servicios sociales, ¿no? En cambio, en los hombres ese rol era prestado, era un rol al que habían llegado por una serie de circunstancias, entre ellas porque no suele haber mujeres que asuman ese rol antes que ellos lo han asumido, pero lo han asumido sabiendo que es un rol que no es natural, que no es propio de los hombres, es un rol prestado, es un rol altruista. Uno de los hombres a los que entrevistábamos decían: a mí es que me consideran como un héroe, y yo realmente es que estoy íntegramente dedicado a cuidar a mi mujer. Es decir, el rol que es altruista, que no es propio, cuando se asume es gratificado, es premiado, y sin embargo cuando no se asume, pues no es penalizado, porque no se espera que se asuma. Esto tiene mucho que ver también con el tipo de apoyos que se buscan o con la manera de afrontar el cuidado. En las mujeres lo que veíamos es que ellas solían entender que estaban capacitadas para hacerlo todo y hacerlo solas. Y cuando ya no podían más, ya ese cuidado había sobrecargado en exceso su salud y su bienestar, entonces era cuando buscaban algún tipo de ayuda. En cambio, los hombres no. Los hombres buscaban ayuda mucho antes.
buscaban ayuda cuando realmente veían que, bueno, tenían que compartir el cuidado con alguien. ¿Y qué tipo de ayuda buscaban? Bueno, pues las mujeres buscaban ayuda más bien de tipo instrumental, incluso económica, para poder prestar los cuidados en mejores condiciones, y en cambio los hombres buscaban unas ayudas que les sustituyeran, aunque fuera temporalmente, en el tiempo de cuidados para poder dedicar ese tiempo a otra cosa. Aquí os traigo un par de frases, ¿no? Dice esta mujer joven, dice: una mujer que no cuida a alguien de su casa lo ven mal, en cambio un hombre que no se preocupa no es criticado. Y dice este hombre, dice: a mí me admiran por lo que hago y yo es que estoy realmente dedicado íntegramente a mi mujer. Bueno, ¿y qué ha pasado con la pandemia? ¿Qué ha pasado con los cuidados durante la pandemia? En esta situación que ya era desde un punto de vista de género muy desigual y muy precaria, ¿qué ha pasado con este fenómeno, ¿no?, de la pandemia? Bueno, pues teniendo en cuenta los informes del Ministerio, por ejemplo, en la primera ola, veíamos que predominaban las mujeres entre los casos de COVID que habían tenido contacto con otro caso diagnosticado, que habían tenido contacto con una persona con síntomas respiratorios de infección respiratoria aguda o que habían visitado un centro sanitario. Y un dato muy importante, el 78%, 76% de los profesionales sanitarios que se contagiaron en la primera ola eran mujeres. ¿Qué pasa posteriormente, después de la primera ola? Bueno, pues que el ámbito de contagio más frecuente es el domicilio, y que según el ámbito de exposición, pues más mujeres se contagian en centros sociosanitarios, más mujeres se contagian en centros sanitarios, y el porcentaje es similar en el ámbito laboral, distinto a este tipo de centros. Y el 78% del personal sanitario y sociosanitario con COVID siguen siendo mujeres. En una gráfica me parece muy elocuente, en un artículo publicado hace unos meses por María Teresa Ruiz Cantero, veía cómo a partir justamente del confinamiento, aunque inicialmente el porcentaje de casos fue mayor diagnosticado en hombres, sin embargo, a partir de los 15 días después del confinamiento estricto, la magnitud de las cifras se igualó y volvió otra vez a aumentar el de las mujeres. Es decir, que el confinamiento estricto parece que nos contagió más a las mujeres. Y esto, desde mi punto de vista, tiene que ver con el papel de cuidadoras. Con el papel de cuidadoras también dentro del hogar. No solamente en el sistema sanitario, no solamente en la residencia o en la atención a domicilio, sino también dentro del hogar, en el trabajo no remunerado. Por lo tanto, en la pandemia podemos considerar que los cuidados han sido y siguen siendo un factor de riesgo para la exposición del virus. Un factor de riesgo que nos pone más en contacto con el virus. ¿Por qué? Porque las mujeres nos exponemos más por el papel asignado de cuidadora, tanto en el ámbito profesional como en el no remunerado, porque asumimos mayoritariamente los cuidados de las personas afectadas en casa, porque las mujeres cuidan durante más tiempo y en tareas de atención personal, lo cual implica más cercanía. Son tareas más continuadas, más cotidianas y de mayor riesgo, y porque las mujeres también somos las encargadas, por nuestro rol de género, de asumir las tareas domésticas de limpieza, de ropa, de utensilios, de superficie, lo cual también implica un mayor riesgo para el contagio, ¿no? Pero también los cuidados durante la pandemia, y quiero centrarme en esto, los cuidados han sido y siguen siendo un recurso esencial de la atención a la salud durante la pandemia. Si no hubieran existido o hubieran sido, digamos, prestados con una frecuencia más baja los cuidados a la salud no profesionales durante la pandemia, el resultado en salud hubiera sido muchísimo peor del que ya ha sido. Esta es mi hipótesis. ¿Por qué consideramos el cuidado no profesional, el cuidado no remunerado, como un recurso esencial durante la pandemia? Bueno, pues, por ejemplo, el aislamiento domiciliario de los casos de COVID, pues lógicamente han sido las personas que se encargan de los cuidados en los hogares las que han sido las principales prestadoras de esos servicios. Y solamente cuando los casos eran muy graves,
se derivaban a la institución sanitaria, eran hospitalizados, pero la inmensa mayoría de casos han sido atendidos en el ámbito del hogar, porque también las mujeres han seguido atendiendo como cuidadoras a las personas con enfermedades crónicas que lo necesitaban y que han seguido padeciendo de sus enfermedades, incluidas las personas con problemas de salud mental. Por ejemplo, ha sido un problema muy grave en la atención a las personas con algún tipo de demencia, tipo Alzheimer o similar, que han sido atendidas fundamentalmente en los hogares y sobre todo en un contexto de servicios que estaban minimizados, incluso cerrados durante un tiempo y durante otro tiempo reducidos, ¿no? Y también han sido estos cuidados no remunerados un recurso esencial para la atención a la salud en condiciones no urgentes y a veces también en las urgentes. ¿Por qué? Pues porque los servicios de salud estaban de alguna manera bloqueados o reducido su acceso, muy dificultado. Por un lado, porque estaban atendiendo los casos de COVID y por otro lado, por el miedo al contagio, ¿no? Por el miedo al contagio al acceder a un servicio de salud concreto, ¿no? Por lo tanto, los cuidados no solamente han sido un factor de riesgo para las mujeres, sino que las mujeres a través de los cuidados hemos sido un recurso fundamental en la atención a la salud también durante la pandemia. Y el último aspecto que me gustaría resaltar, me parece muy importante, es que el confinamiento estricto y posteriormente también toda la situación que se ha vivido y que seguimos viviendo, pues de reducción de la movilidad, de cierre de los centros educativos y sociales de atención social y otra serie de servicios, ha supuesto una refamiliarización de los cuidados durante la pandemia. Si antes éramos las mujeres las principales cuidadoras en la familia, pues ahora lo hemos sido más. Las responsabilidades de cuidado se han desplazado aún más dentro de los hogares. Antes decía el delegado que la administración pública a veces ha delegado el cuidado a la familia, ¿no? Y eso significa delegar el cuidado en las mujeres. Bueno, pues durante la pandemia este ha sido un fenómeno mucho más evidente y mucho más notorio, ¿no? Esto que alguna economista feminista habla de esa escandalosa cosa, ¿no? Esta escandalosa cosa que quiere decir que es sobre el hombro de las mujeres, sobre los hombros de las mujeres, sobre los que se deposita la responsabilidad de cuidar en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Se han suprimido las actividades de los servicios de cuidado a mayores y personas dependientes que ya de por sí eran limitados. Incluso la situación en la residencia ha sido tan grave que ha limitado no solamente los ingresos nuevos, sino que hubo familias que la persona que estaba en la residencia se la volvieron a llevar a casa por miedo al contagio. Pero es que además esto va a suponer un estigma sobre la residencia, que va a suponer también una sobrecarga de cuidados sobre los hogares, y esto me parece que es una consecuencia a medio y largo plazo sobre la que tenemos que vigilar. También el cuidado de personas mayores o dependientes antes autónomas se han visto necesitadas de ayuda, bien ayuda instrumental, por ejemplo, pues para la compra de alimentos, de medicina, etcétera, como también el apoyo emocional, ese apoyo emocional que hemos visto tantas veces en los medios de comunicación a través de las pantallas, personas mayores hablando con su familia a través de las pantallas. Bueno, pues este apoyo emocional también ha seguido siendo prestado a distancia por las personas que cuidan de manera no remunerada. El teletrabajo, la pérdida de empleo, ha supuesto una mayor sobrecarga de cuidados, sobre todo para las mujeres sin servicios alternativos de cuidado. Muy brevemente, algunos datos que ya estamos comprobando o que ya se están ofreciendo con estudios que se han hecho durante este año y pico de pandemia que llevamos, ¿no? En esta revisión sobre los estudios publicados referentes al impacto de los cuidados, o mejor dicho, de la pandemia sobre las personas cuidadoras, pues se veía cómo
La menor disponibilidad de servicios comunitarios hizo que muchas personas cuidadoras tuvieran que aumentar su dedicación a los cuidados, es decir, una refamiliarización muy clara, que el apoyo de las redes informales como la familia, los amigos y los vecinos ha sido desigual y se ha visto limitada por las restricciones de la movilidad y de los contactos, y que además han experimentado menor disponibilidad y retraso de acceso a la atención médica, tanto para ellas mismas como para las personas que cuidan. Los datos de varios países, además, sí, dime, ¿vale? Carolina. Un par de minutitos, cielo. Vale, estoy terminando ya, muchas gracias. Bueno, los datos de varios países indican que ha aumentado la carga y el estrés sobre las personas que cuidan, que se han sentido más aisladas y más solas, y que esto ha sido más frecuente en las mujeres. Es decir, las mujeres que cuidan han sufrido con mayor intensidad estos impactos. Para finalizar, y esto ya me lo salto, y voy a finalizar un poco con una, digamos, con unas previsiones o una hipótesis acerca de qué pasará con los cuidados después de la pandemia, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias vamos a ver? Y estamos ya viendo, ¿no? A medio y largo plazo. Bueno, pues que para la vida y la salud de las mujeres vamos a tener una peor salud física y mental de ellas, es decir, esta brecha de género en la percepción de salud, en la mala percepción de salud, va a ser mayor todavía, que además esos riesgos de salud van a ser acrecentados en los casos de doble jornada y más graves si cabe en las mujeres que asumen el doble papel de cuidadoras dentro y fuera del hogar, es decir, en profesionales del cuidado que se dedican a cuidar fuera en el ámbito remunerado y dentro en el ámbito no remunerado, y además va a tener consecuencias importantes en otras esferas de la vida, como pueden ser laborales, económicas, en las pensiones y en los usos del tiempo, ¿no? Y también vamos a ver unas consecuencias seguramente negativas, y con esto hay que tener cuidado en el sentido de alerta, ¿no? Para la igualdad y la equidad de género. Las crisis son tiempos difíciles para la igualdad. Sabemos que las epidemias por experiencias anteriores agravan las desigualdades de género existentes, que las políticas de igualdad tienden a retroceder porque, como dice Julia Smith, predomina la tiranía de lo urgente, es decir, siempre hay cosas más urgentes de las que ocuparse que la equidad de género, y la refamiliarización de los cuidados va a suponer y supone la expulsión de miles de mujeres del mercado laboral, que pondrá en riesgo los avances de igualdad conseguidos hasta ahora. Muy brevemente, para ya dar las gracias, pues os pongo aquí la portada de uno de los cuadernos para la salud de las mujeres que estamos editando para el Instituto Andaluz de la Mujer, y que es sobre efectivamente cuidado y salud. Este fue editado justamente antes de la pandemia y probablemente ahora diríamos pues cosas parecidas, pero con mucha mayor intensidad. Muchísimas gracias por la atención. Gracias a ti, María del Mar, qué maravilla, qué panorama de datos, y gracias por aportarnos tanta información detallada que tantas veces nos hace reforzar los argumentos, las argumentaciones que faltan en ocasiones. Vamos, es que es un panorama de datos increíble y apabullante de nuevo, tanto los de Karma como los tuyos.